Buen día para quienes nos acompañan desde Venezuela y el resto de América. Buenas tardes para quienes se conectan desde España y otros países de Europa y ojalá que del mundo entero también. En nombre de Transparencia Venezuela, sean todos bienvenidos a la 11ª emisión de los espacios de transparencia. El modelo de gobierno abierto para Venezuela que estamos impulsando desde Transparencia y el movimiento de lucha anticorrupción en este país supone una continua corriente de innovación pública, también de innovación social y tecnológica, por supuesto, que permitan los más altos niveles de participación y de integración de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre los asuntos de interés general. Queremos prepararnos para esa oportunidad en que las transformaciones políticas hagan posible el gobierno abierto como forma avanzada de la gestión pública. Por eso nos interesan todos los ángulos en esa mirada de aprendizaje y formación apuntando a un futuro que esperamos esté cerca. La reducción y ojalá desaparición de la brecha digital, pero también de la brecha social, de la brecha política, es también uno de los objetivos fundamentales de la innovación como principio del gobierno abierto. Hoy vamos a explorar cómo es posible aspirar a nuevas formas de ejercicio democrático en las que la inclusión, la accesibilidad, la sumatoria de todos los ciudadanos sin distingo sean realmente viables. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para que las personas con discapacidad puedan insertarse no solo en el plano mínimo de la participación, sino más aún en la contribución directa y en la co-creación de políticas públicas que los favorezcan a ellos y a todos? Hay de verdad ejemplos que sirvan para probar que este anhelo es sostenible. Donde ya existen experiencias de gobierno abierto, ¿cómo se ha estado superando los escollos tradicionales de la integración, de la accesibilidad? ¿Cuánto del buen empeño por tener ciudades accesibles, ciudades inteligentes, podemos convocar aquí para tenerlo muy en cuenta cuando llegue la hora del gobierno abierto en Venezuela y donde sea que la gente decida tenerlo? ¿Qué piensan, por cierto, y qué dicen de todo esto las propias personas con discapacidad? Ese es el tema de nuestro espacio de transparencia hoy. El reto de la innovación pública para la inclusión en sociedades con gobierno abierto, como lo deseamos desde Venezuela, tener gobierno abierto alguna vez cuando reconstituyamos el Estado de Derecho en este país. Para exponer ese reto y conversar sobre nuestras posibilidades de encararlo y superarlo, tenemos un panel conformado hoy por especialistas que saben mucho de accesibilidad o de innovación social y también de derechos de las personas con discapacidad. Este videoforo, por cierto, es accesible para un sector grande de las personas con discapacidad. Ya pueden ver todos ustedes en las pantallas que nos están acompañando dos intérpretes de lengua de señas para que sea accesible el foro. Por cierto, les recomendamos a todos que abran su galería completa de pantallas, de modo que los puedan observar a todos los panelistas y los intérpretes de señas o de lengua de señas. Nuestros ponentes serán hoy Juan Ángel de Gubella, vicepresidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con Discapacidad y sus Familias, RIADIS por su acrónimo, y también presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, CONSORVEN. También está la profesora Dina Bromberg, consultora y experta internacional en temas de accesibilidad, y la socióloga Mariana Martínez, especialista en innovación social. Las dos damas que tenemos hoy con nosotros están desde España. Dina desde Madrid y Mariana está desde Zaragoza. Y las tenemos a todas conectadas ya con nosotros con el propósito de llevar a todos
la mejor disertación posible junto a Juan Ángel de Gubella sobre un tema que consideramos clave, esa inclusión de todos en los procesos de transformación democrática que hacen posible la idea, el anhelo, como decíamos antes, de tener gobiernos abiertos y, mejor todavía, sociedades abiertas. La dinámica de este foro será como la que hemos tenido en todos nuestros espacios de transparencia. Este es el número 11 de los que venimos realizando desde mayo. Los panelistas tendrán 9 minutos cada uno para sus presentaciones iniciales y luego tendremos rondas de intervenciones breves de ellos a propósito de las preguntas que ustedes todos, estimados participantes, formulen por las vías que están a su disposición. El propio chat por escrito en la aplicación de Zoom y también la sección de preguntas y respuestas que la propia aplicación dispone para todos ustedes. Entonces, sin más espera, vamos a escuchar a nuestra primera panelista hoy. Ella es la profesora Dina Bromberg. En este momento ustedes podrán recibir su currículo, no completo, pero sí un resumen bastante generoso de lo que ha sido la hoja de vida profesional, académica, de consultoría que la profesora Dina Bromberg de Maracaibo, Venezuela, hoy día en Madrid, España, tiene para apuntalar el conocimiento y lo que puede compartir con nosotros sobre el tema de la accesibilidad y cómo meter esto en los torrentes de la innovación pública que se generan con el propósito de abrir nuestras sociedades. Buen día o buenas tardes, Dina. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a participar en esta oportunidad con ustedes. Efectivamente, España es uno de los países pioneros de Europa que se iniciaron con la modalidad del gobierno abierto y tiene a su haber también la posibilidad de que sus entornos urbanos son bastante digitalizados y bastante conectados, faltando quizás por resolver algunos temas de la Europa deshabitada, de las áreas naturales, pero es un país bastante montado en el tema de la innovación tecnológica. También es importante recordar que el modelo de gobierno abierto responde a los objetivos de desarrollo sustentable de la Agenda 2030 y tanto Europa como España se toman muy en serio este compromiso. Y es una modalidad que, como tú bien has dicho, está basado en la transparencia, en la participación, en la rendición de cuentas, en el trabajo colaborativo de las instituciones con las sociedades y en una importante formación que tenemos que generar para la nueva ciudadanía que nos viene en estos nuevos tiempos. En el corto tiempo que tengo en España he aprendido cosas y he conocido cosas bien interesantes. El gobierno español, las autonomías, las administraciones locales han desarrollado bastante procesos de innovación tecnológica, buscando modernizar e innovar en materia de gestión pública y esa competencia sana que se ha ido desarrollando ha permitido que esto evolucione más rápido aún ahora después del COVID, donde vemos cómo la comunicación en línea se ha hecho tan importante cuando no podemos desplazarnos. Pero este crecimiento tecnológico a su mismo tiempo está en el riesgo de generar una brecha tecnológica, que es una brecha digital, que es una brecha social y que también tiene que irse considerando para poder resolverla. Cuando nosotros nos vamos al estudio del Instituto Nacional de Estadísticas del año pasado, donde se hizo un estudio del equipamiento y acceso a las tecnologías de información y comunicación en los hogares en España, se encontró y se confirmó que el grupo de mayor exclusión es el de las personas con discapacidad y el de los mayores de 55 años. Y entre las razones declaradas en ese estudio por estas personas que declararon no haber podido tramitar, no haber podido cumplimentar formularios para participar en los procesos que ofrece el gobierno abierto, tenían el no conocimiento, las no habilidades de poder insertarse en ese sistema automatizado y tuvieron que acudir a terceras personas para que pudieran hacer por ellos estos trámites. Cuando adicionalmente nos vamos a la estadística de participación en el plan de gestión de gobierno abierto de España, nos damos cuenta que de 130 propuestas que se hicieron, 36 son de la ciudadanía y 94 son de organizaciones civiles. Pero llama mucho la atención que el 81% son hombres
de los que proponen estas propuestas, el 75% de los proponentes tiene más de 35 y menos de 64 años, el 87,5% tiene nivel de estudios universitario y el 68,75% son laboralmente ocupados, de los cuales el 43,75% labora en el sector público. Todo esto nos da a entender que efectivamente hay poblaciones que están restringidas de participar o autoexcluidas de participar por no sentirse cómodos, como no sentirse bienvenidos o seguros en los procesos que involucra el gobierno abierto. Todo esto nos remite a la noción misma de discapacidad, que está caracterizada por limitaciones en la actividad y por restricciones de participación. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta que están discapacitándose personas porque hay modos de comunicación que de alguna manera se han ido desprendiendo de la capacidad de acople que tiene sectores de la población y que hay que de alguna manera considerar. Sin embargo, España cuenta con un importantísimo marco legislativo y normativo. Se rige y legisla por el principio de la unidad como principio constitucional en su artículo 14. Tiene varias leyes y tiene 2 decretos reales que tienen que ver con la garantía del derecho en el acceso a las tecnologías de información y comunicación, el acceso electrónico y a todos los servicios públicos. Y cuenta con importantes normas de accesibilidad que incluso van más allá de lo meramente físico. Las 170.001 y 170.002 ya incluyen criterios DALCO que tienen que ver con deambulación, aprehensión, localización y comunicación, y ya se están enfocando también en cómo brindar servicios accesibles a la población. Adicionalmente, tiene una norma de protocolo europeo, una norma nacional que también es una norma europea sobre el derecho y la obligatoriedad de prestar servicios de accesibilidad a las tecnologías de información y comunicación, como de todos los productos que de ellas se deriven. Tiene un plan de gobierno abierto y va por su 4ª edición. En este momento, para finales de este año, debe salir ya con todos sus procesos el 4º plan de gobierno abierto y cuenta con un portal de transparencia. Pero la brecha existe, la brecha continúa y si seguimos creciendo sin pensar en las comunidades que van quedando detrás, pues esta brecha puede aumentarse. Y lo que se está pidiendo es que se tome conciencia de cuál es la cadena de accesibilidad de todos los procesos que median esta relación entre el gobierno y las administraciones públicas y la ciudadanía para garantizar que el acople se pueda dar. Y tiene que ver con localizar y acceder a los espacios y a los dispositivos tecnológicos, poderse registrar, tener una identidad digital, conocer la estructura y funcionamiento de la administración, cuáles son los mecanismos para la información, entender el contenido. Yo misma he tenido dificultades para entender cómo debo cumplimentar los formularios, cómo se llenan, cómo se descargan, solucionar errores, equivocaciones, una ayuda permanente, que además una ayuda que no siempre va a ser digital, que debe estar acompañada de mecanismos de comunicación más sencillos, incluso presenciales, que son tan importantes en muchos casos. Asimismo, la posibilidad de tener un acuse de recibo y poder hacer seguimiento de las solicitudes y los trámites que se han hecho, las participaciones y las convocatorias, de manera de poder ver si logramos los resultados esperados o poder tener una forma de quejas o buzón de reclamos, de manera que la persona pueda bidireccionalmente comunicarse con el Estado. Es decir, estos son algunos elementos de esa cadena de accesibilidad que tenemos que garantizar en todo momento para que estos procesos se puedan dar. Se requiere abordar entonces cada uno de estos eslabones de la cadena bajo un enfoque de accesibilidad universal integrada. Y por eso yo traigo para acá de nuevo los principios de diseño universal, aquí presentados como un decálogo, no me da tiempo exponerlos, pero les quiero narrar cuáles son estos 10 principios: uso equitativo, flexibilidad en el uso, uso simple e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, bajo esfuerzo físico y cognitivo, espacio, tamaño y tiempo para acercamiento y uso, autonomía de la persona, capacidad de socialización y ser parte del colectivo, y seguridad ante todo, física, psicológica, emocional, de datos personales, etc.
Como conclusión podemos decir que España ha avanzado bastante y hay muchos mecanismos de participación, pero todavía le está faltando espacios que permitan superar estas brechas que se están generando en una población, en un país con tanta población mayor, además que se está quedando por fuera de estos procesos. Es necesario entonces conocer muy a fondo a estos usuarios, escucharlos, involucrarlos, desarrollar soluciones innovadoras en materia de accesibilidad universal integrada, completa para todos, en la gestión pública, en la gestión tecnológica, en las estrategias participativas que se hacen como la comunidad y muy importante, formar a la ciudadanía, formar a los funcionarios públicos en materia de gobierno abierto, tecnologías y accesibilidad e inclusión. La mayor innovación que se pueda dar en este sentido es que la accesibilidad sea desapercibida, que sea inherente al diseño, al funcionamiento, a las interfaces tecnológicas manejadas y en la atención al usuario. Y asimismo, innovar en estrategias centradas en experiencias de usuario que permitan conocerlo mejor, escucharlos, ser empáticos con ellos y ponerse en su lugar para dar mejores y más acertadas soluciones. Esto nos va a beneficiar a todos, no a algunos, a todos. Y no solamente hoy, sino también en el mañana. Gracias por escuchar esta propuesta para que podamos conversar sobre ella. Muchas gracias a ti, Dina. Ciertamente, creo que lo más relevante tendría que ser que los esfuerzos que se hagan para superar las barreras, cualesquiera que sean, se vuelvan invisibles, de modo tal, sean tan efectivos que no tengamos que pensar en ellos, que hablar de ellos, que exigirlos, sino que estén allí efectivamente. Vamos a conversar ahora, o tendrá la oportunidad de conversar con todos nosotros en este momento, Marianna Martínez. Ella también es venezolana y vive en España, pero en otra comunidad, en la comunidad de Aragón, que por cierto lleva unos performances muy interesantes, muy importantes de gobierno abierto. Ese es el espacio desde donde ha surgido en este tiempo de la pandemia una iniciativa que se volvió global, universal, la de Frena la Curva. Frena la Curva es una iniciativa de innovación que ha surgido desde la comunidad de Aragón, desde el gobierno abierto de Aragón, y ya no es ni siquiera del gobierno, es de los ciudadanos. Y tampoco es de Aragón solamente, es de toda España, es de Europa y es del mundo. En Venezuela también tenemos un equipo de gente trabajando en Frena la Curva, que es un espacio de contribución entre los ciudadanos, de participación al máximo de los ciudadanos para ver si es posible controlar el contagio de la COVID-19. Marianna Martínez es socióloga y su resumen de hoja de vida lo tenemos ya en nuestro chat, para que ustedes puedan conocerla y conocer también cómo podemos acceder al material que produce, a las cosas que dice. Buenas tardes para ti, Marianna. Adelante. Necesitamos tu micrófono encendido. Activar el audio. Ok, muy buena. Ya está. Bueno, muy buenas tardes a las personas que nos escuchan desde aquí España, muy buenos días en Venezuela y a las personas que nos escuchan desde otras latitudes. Bueno, la verdad que Dina ha dicho cosas tan interesantes y Jesús también, que hay momentos que no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero bueno, voy a retomar primero lo que ha comentado Jesús. Efectivamente, la experiencia de Frena la Curva es un ejemplo, y como Jesús mencionó, la importancia de también tener casos prácticos para que las personas de alguna manera puedan ilustrar un poco el sentido del gobierno abierto, que no tiene otro sentido en la medida en que podamos materializar justamente este tipo de iniciativas, ¿no? Y evidentemente Frena la Curva es un ejemplo de esto de gobierno abierto. Como bien ha dicho Dina anteriormente, España es un país que está muy seriamente comprometido con este tipo de modelos. Aragón en concreto también diseña justamente todo lo que ha sido la iniciativa y sigue siendo Frena la Curva, que es una iniciativa de gobierno abierto justamente y de resiliencia cívica, capaz de canalizar las necesidades de la ciudadanía
Y además, como bien ha dicho Jesús, pues es una iniciativa que no solamente es aragonesa y española, sino que ha trascendido fronteras, ha tenido la capacidad de convertir a la ciudadanía dentro de un activismo digital y dar otro sentido a la participación ciudadana, generando nuevas narrativas y nuevas formas de participar. Es una iniciativa que se extrapola en 16 países latinoamericanos y algunos europeos, y como bien ha dicho Jesús, pues también tenemos Frena la Curva Venezuela. Tengo el placer también de formar parte del equipo de coordinación que dirige esta iniciativa en Venezuela, también facilitando procesos y estableciendo compromisos, sobre todo para de alguna manera canalizar las necesidades de nuestro país en una situación tan compleja, con un panorama prácticamente muy difícil a nivel político, económico y sobre todo a nivel social, ¿no? Pero mucho más allá de eso, voy a retomar un poco lo que ha dicho Dina anteriormente, y voy a volver a la situación española. España tiene una población envejecida de más de 65 años, que ocupa prácticamente más del 20% de la población. Eso de alguna manera también nos sitúa ante un panorama demográfico bastante importante, con una pirámide poblacional invertida, completamente diferente a la pirámide poblacional y demográfica que pueden presentar los países latinoamericanos. Esto de alguna manera también te permite justamente pensar, reflexionar y diseñar políticas que vayan encausadas no solamente a las personas mayores, sino, como bien ha dicho Dina anteriormente, qué pasa también con el colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Esta mañana he estado dando yo un taller formativo entre ayer y hoy sobre los ODS, alineado con una entidad bastante importante en España que se llama Plena Inclusión, una entidad bastante potente que trabaja y desarrolla medidas justamente para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Y comentaba yo, dentro de todas las dinámicas que estábamos haciendo para llevar a cabo justamente esa alineación de los objetivos de desarrollo sostenible, la importancia justamente de uno de los grandes retos del siglo XXI es focalizar y trabajar por lo que se llama la cohabitación cultural, que no es otra cosa que aprender a convivir. Y en este aprendizaje de aprender a convivir, creo que uno de los grandes aprendizajes que nos está dejando el COVID-19 es justamente toda la visibilidad que tiene ahora la importancia del territorio y la importancia de las redes de apoyo común desde el punto de vista de lo local, ¿no? Pareciera que es un elemento que siempre ha estado ahí, pero no le hemos dado la suficiente importancia, y ahora sale a la palestra, ¿no? Un tipo de pandemia como esta, igual que las crisis, lo que hace es mostrar las costuras de los sistemas que, por una parte, probablemente no saben resolver determinadas situaciones, pero por la otra, potencia justamente ese valor ciudadano que siempre va un paso delante, no solamente de las leyes, sino también en algunos momentos de lo que es la gestión política de una situación tan impresionante y tan difícil como la que estamos pasando del COVID-19. Y voy a mencionar ahora otro caso práctico para que lo podáis buscar luego en la web si queréis. Lo que he dicho ahora de la importancia del vivir colectivo, y un poco hago enlace con lo que ha dicho Jesús, cómo creamos ciudades más habitables, más cercanas, no solamente más sostenibles, y ampliar ese sentido de la sostenibilidad, ¿no? Y por supuesto, más inclusivas. Una experiencia de ello surge justamente de la situación del post-COVID en España, analizando un poco las necesidades del mapa de Frena la Curva, da lugar a muchos proyectos que estamos ahora desarrollando, justamente que van a permitir dar trascendencia a ese elemento de la geolocalización de las necesidades, y que se van a convertir en proyectos que van de alguna manera a dar respuesta a las necesidades de la población. Estamos trabajando desde Plena Inclusión en un proyecto que se llama Construye Comunidad. Construye Comunidad es un proyecto que surge de la necesidad de dar visibilidad a las personas de los barrios, es decir, ese elemento de las redes potenciales de autoayuda, que en las cuales también necesitamos poner en las calles a las personas que habitualmente no están. Dentro de las personas que habitualmente no están, creo que Dina lo ha comentado bastante bien, a veces no están las personas mayores, no están las personas con discapacidad. Es decir, ¿cómo hacemos para construir ciudades más cercanas, más amables y sobre todo más inclusivas, en la que todos podamos estar? Porque eso es parte del modelo de innovación abierta. Es decir, todos suman, todos tienen un lugar, todos forman parte de un colectivo que tiene sentido y significado, ¿no? Y en esta diapositiva lo que me permitió de alguna manera es vincular algunos elementos muy claves que voy a mencionar muy rápidamente. Desde el enfoque, por ejemplo, de lo que son las ciudades inteligentes, voy a enfocar mi marco en este ámbito. Mucho se habla justamente de las barreras que tienen las personas con discapacidad, no solamente desde el punto de vista de la accesibilidad, sino las barreras también, estamos hablando de barreras ideológicas, de barreras con sentido, de barreras con significado. El elemento de la desinformación también genera exclusión, con lo cual también estoy de acuerdo con Dina en el sentido de que hay que formar a la ciudadanía, porque de alguna manera hay que hacer todo un trabajo profundo y responsable y comprometido con las entidades que no están familiarizadas
familiarizadas con estos conceptos, pero que también tienen que abrirse justamente para incluir a todas las personas, ¿no? Y que esas personas formen parte de ese mosaico de innovación, porque la innovación es poner a las personas en el centro de los procesos, con lo cual necesitamos justamente construir y elaborar un marco de inclusión en el que todo el mundo tenga lugar y todo el mundo tenga cabida, ¿no? En algunas partes también se habla de que las ciudades también de alguna manera legitiman ese entorno hostil porque están diseñadas pareciera que para un tipo de población. Mucho de eso tenemos que todavía que trabajar en toda la filosofía SMART, todo lo que es el SMART Adapt, el concepto de adaptar las ciudades, adaptar los entornos urbanos, incluso el diseño de las ciudades tiene que dar respuesta también a todo tipo de población, a todo tipo de perfil, no solamente a las personas con discapacidad, sino también a las personas, a las mujeres embarazadas, a la infancia, es decir, a todas las personas mayores, también es decir, cada uno de esos perfiles tiene la suficiente información como para tú luego poder abrir realmente un abanico de opciones en la que tú luego puedas sentirte de manera cómoda y estar en un entorno que sea habitable, ¿no? El elemento de la brecha digital, evidentemente, que ya lo comentó Dina, no voy a detenerme mucho en eso, pero sí que es verdad que marca un poco el punto de inflexión. Una de las situaciones de los grandes aprendizajes que nos ha dejado el COVID es cómo se ha potenciado todo el entorno virtual y además haciendo el enlace con los objetivos de desarrollo sostenible, su frase célebre es que no hay que dejar a nadie atrás, ¿no? Pues si estamos hablando del punto del gobierno abierto y la innovación abierta, tendríamos que pensar entonces que ese acceso justamente a la Internet debería ser convertido en una política pública. De esa manera, tú no solamente combates el elemento de la exclusión, por una parte, incluyes a las otras personas y además contribuyes que las personas no solamente tengan acceso a la información, sino que puedan desarrollarla como un elemento más, ¿no? Con lo cual estamos jugando justamente con ciertos elementos que son la accesibilidad, efectivamente, y esa accesibilidad la pudiéramos denominar de tantas maneras, inclusive hasta el punto de vista de la movilidad. Si hablamos de la movilidad urbana, ese concepto de accesibilidad, estamos de alguna manera tomando en consideración a las personas invidentes, estamos tomando en consideración los diseños de las ciudades, estamos tomando en consideración muchos elementos que de alguna manera están vinculados con esto. La inteligencia de las ciudades no es solamente otorgar tecnología, eso es solamente una visión muy reduccionista de lo que es una ciudad inteligente. Una ciudad inteligente es aquella que es capaz de dotar y poner al servicio de la ciudadanía la tecnología que la ciudadanía pueda de alguna manera aprender y que esté al servicio de responder a necesidades de esa población. En ese sentido, si pudiéramos hablar de ciudadanía inteligente, porque la tecnología per se no tiene valor en tanto en cuanto no es capaz de resolver una problemática y de respuesta a las necesidades. Con lo cual, de esta manera estamos creando un marco de sostenibilidad, pero también de usabilidad. Es decir, la tecnología no es que sea mala y buena, dependerá del uso que hagamos de ella. De manera que también tenemos que pensar en ese elemento que permite potenciar eso, y en eso mucho tiene que decir la tecnología cívica cuando los enfoques marcos están destinados justamente a eso, a orientar esa tecnología al servicio de los demás, ¿no? Con lo cual, ya para finalizar mi presentación, tenemos 4 elementos con los que tenemos que convivir desde el punto de vista del gobierno abierto, pero sobre todo de la innovación abierta, la importancia de las alianzas, de esa sinergia que podamos crear justamente con todas estas entidades y con todos estos entes que de alguna manera tenemos que trabajar en conjunto para crear entornos más habitables, una innovación que también sea para todos y todas, es decir, que todos tengamos cabida porque todos podemos aportar, todos podemos generar justamente ese elemento de conocimiento colectivo tan potente que además en el COVID creo que el objetivo número 17 es uno de los que realmente más se visibiliza en este tiempo, porque ha mostrado justamente el poder del trabajo colaborativo, el poder de las sinergias y lo importante que es sumar abrazándonos todos en una misma situación, ¿no? Creo que eso es un elemento que nos permite reflexionar. Y también tenemos que trabajar porque las personas con discapacidad, sea cual sea su tipo de discapacidad, sea una ciudadanía autónoma y diversa. Estamos en unas sociedades multidiversas y creo que es un componente que no tenemos que perder, ¿no? Estamos en una sociedad mixta, con mistura de saberes, con mistura de conocimientos, con mistura de países y todos de alguna manera tenemos el reto de convivir, de aprender a convivir, de aprender de los unos a los otros y sumar, que en teoría puede sonar muy, muy bonito, pero realmente llevarlo a la práctica tiene que tener todo un trabajo profundo de sentido de responsabilidad y de compromiso, porque de lo que se trata en el fondo es de crear entornos, bien sea ciudades, bien sea de ámbitos rurales o países o ciudades, que sean humanos. Creo que a pesar de la tecnología y aparte de la tecnología, y por fortuna todavía en los territorios habemos personas. Entonces creo que el elemento de lo
es decir, rescatar ese lado humano que tiene la tecnología no lo debemos perder, porque de alguna manera también eso permite conectar la parte más intrínseca de cada una de las personas como seres humanos y como seres sociables, ¿no? El punto de vista de la innovación social también tiene ese rango diferenciador y ese punto de vista que de alguna manera tiene su base, justamente su ápice en justamente trabajar por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, que es un elemento que no debemos perder, y sobre todo el bienestar, que es distinto a lo que es el ámbito de la salud, es decir, está dentro de este ámbito, pero no debemos perder justamente esto, ¿no? Y la única manera de poder realizar esto es tejer una red semántica descentralizada de conocimiento, ponerla justamente al servicio de estos modelos de gobierno abierto, donde cada una de las personas tiene cabida y donde cada una de las personas puede ser una parte importante de ese diseño y esos modelos donde todo tenga que ser inclusivo y donde cada una de las personas pueda tener su lugar. De esta manera, pues podemos tener un referente mucho más macro, no solamente conceptual, sino también práctico, de dónde venimos, en qué punto estamos y hacia dónde debemos ir o hacia dónde nos gustaría ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. Todo lo que se ha estado diciendo es sumamente importante y abona al conocimiento, no en superficie, yo creo que en profundidad sobre lo que tenemos por delante como reto, incluso antes de poder acariciar la posibilidad de un gobierno abierto para Venezuela. Hay cosas que hay que hacer desde antes, desde la sociedad civil, echando bases. No hay solamente leyes. En Venezuela hay ley sobre la discapacidad y parece que no existiera. Lo sabe muy bien Dina, la conoce perfectamente y conoce la normativa que incluso en la ciudad de Maracaibo, de donde ella salió hacia España, también hay normativa en la región y aún así no es posible garantizar las condiciones para que las personas con discapacidad se integren al trabajo, a la vida cotidiana, a los espacios públicos, etc. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestro último ponente del foro. Él es Juan Ángel de Güeya, lo tenemos ya en pantalla. Él es presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven, y es vicepresidente de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con Discapacidad y sus familias, RIADIS. Su resumen curricular ya lo van a tener en el chat que tenemos disponible a través de esta aplicación de Zoom. Lo vamos a escuchar muy atentamente ahora. Les recuerdo que tenemos acompañamiento de intérpretes de lengua de señas. Les pedimos a todos los participantes, a todos los espectadores, que configuren la galería de pantallas de modo que todos los panelistas y todos los intérpretes que tenemos hoy, Víctor y Laura, que está en funciones en este instante, puedan aparecer, de modo que el foro termine siendo realmente accesible para las personas, para un gran sector de las personas con discapacidad. Buenos días, Juan Ángel, bienvenido y el espacio es todo tuyo. Sí, buenos días. Buenos días. De verdad, en primer lugar, quería agradecer por este espacio en este panelista junto con esta organización tan importante que busca de reconocer lo fundamental de la accesibilidad y de las ciudades inteligentes para todas las personas con discapacidad. El mundo ahorita vive un proceso de constante evolución y cada día, con la globalización, obliga a realizar esfuerzos por generar mecanismos que permitan que las personas puedan acceder de manera fácil y sencilla a los diferentes servicios y áreas del quehacer diario, ¿no? Siendo copartícipe en los procesos de decisión. Las relaciones sociales, las formas de organización, el diseño de las ciudades impactan la participación que puedan tener las personas con discapacidad. Es decir, como sea la ciudad en la que vivimos, influye en nuestra calidad de vida. Pero puntualicemos
que es la inclusión. La inclusión es un modelo teórico y práctico que defiende la necesidad de promover sistemas de organización social en la que todos y todas pueden participar y ser tratados sin distinción, exclusión o restricción alguna por género, edad, condición o pensamiento. Pero, ¿y las ciudades inclusivas y accesibles? El diseño y funcionalidad de la ciudad en la que vive una persona con discapacidad física o tal vez discapacidad intelectual va a facilitar o tal vez impedir su inclusión en la sociedad, sus posibilidades de encontrar trabajo y de ser lo más independiente posible. De hecho, la innovación digital se ha convertido en la principal fuente de intercambio de información, o lo que se denomina también como interacción social. Estas innovaciones digitales, que en algunas ocasiones pueden servir incluso para tomar medidas preventivas, pueden ayudar a preservar la vida. Y es por esto, y por otras cosas, un sinfín de ventajas más, que las iniciativas de innovación tecnológica deben llegar a todos y todas de igual manera, bajo un estándar de diseño universal, tomando en cuenta la incorporación de ajustes razonables. Y esto obviamente siempre que sea necesario, que puedan permitir el acceso y la inclusión efectiva de poblaciones vulnerables, en especial a las personas con discapacidad. Ahora bien, para entender qué significa el diseño universal, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 2, cita lo siguiente: por diseño universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación y diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Y cierro la cita. En muchas ocasiones, las innovaciones tecnológicas que incorporan no han sido pensadas para una parte importante de su ciudadanía, en especial las personas con discapacidad, lamentablemente. Así que es necesario destacar que en el caso venezolano, por ejemplo, vivimos ahorita una crisis humanitaria compleja que ha traído como consecuencia el deterioro generalizado de las estructuras del Estado, y con la irrupción del COVID-19, la población venezolana se ha visto doblemente impactada, siendo las personas con discapacidad las más afectadas, obviamente por las múltiples barreras que enfrentan en cuanto al acceso de comunicación, a la salud y a otros servicios esenciales. Y se ha evidenciado aún más el poco acceso a las herramientas tecnológicas que les permiten la participación en igualdad de condiciones. Es por ello que nosotros, desde Consorben, hemos llevado a cabo un breve estudio sobre las barreras que está afrontando la población con discapacidad, tomando en cuenta las medidas de respuesta tomadas por él. Se realizó un monitoreo de 8 comunicaciones oficiales, 16 medios televisivos, y se entrevistó a 251 personas, distribuidas de la siguiente manera: 176 personas con discapacidad, 45 cuidadores, 30 representantes de organizaciones de personas con discapacidad, lo que nosotros llamamos OPD, y estos representantes son de 10 estados del país: Distrito Capital, Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara, Táchira, Nueva Esparta y Zulia. Dentro de los datos recogidos, preocupa de verdad muchísimo el acceso a la información de las personas con discapacidad, puesto que solamente, bueno, un 76.7% de las organizaciones de personas con discapacidad afirmaron que la información ofrecida por el Estado no era accesible, representando una situación de discriminación bastante grande que vulnera además lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También el 90% de las organizaciones de personas con discapacidad, estas organizaciones venezolanas, manifestaron no haber sido consultados ni por el Estado ni por actores humanitarios para la elaboración de planes de respuestas inclusivos, obviando los aportes que pudieran dar estas organizaciones para impulsar ciertas medidas adicionales que sean necesarias a fin de garantizar seguridad, protección a las personas con discapacidad frente al COVID-19, tal como lo establece el artículo 11 de la Constitución del país. Y adicionalmente también la Convención de las Personas con Discapacidad.
Los resultados indican que el 69% de las personas con discapacidad han visto una reducción en su acceso a servicios y productos necesarios para la atención a su condición durante este confinamiento, destacando obviamente los medicamentos, la rehabilitación física y funcional que ellos necesitan. Los principales obstáculos para acceder a estos requerimientos se deben a la falta de medios de transporte, y esto es para la movilización, pues la escasez de gasolina ha hecho que el transporte público deje de operar en gran parte del país. Y en el ámbito educativo, el 88.8% de las personas con discapacidad de este estudio informaron que sus actividades educativas han disminuido durante la cuarentena nacional. Y esto se debe a que el Estado ha implementado un plan de clases online en donde los estudiantes deben recibir y enviar asignaciones vía correo electrónico. Pero la falta de acceso a Internet y la ausencia de técnicas pedagógicas especializadas que se adapten a sus necesidades específicas los deja en desventaja. Por eso queremos siempre hablar de estrategias innovadoras para incluir a personas con discapacidad en el marco de trabajo del gobierno abierto. Y por eso debemos hacer 4 cosas. Primero, comunicar de manera accesible. Realizar ajustes, en segundo lugar, realizar ajustes razonables en las políticas públicas implementadas, atendiendo obviamente las particularidades de las personas con discapacidad. En tercer lugar, fortalecer la atención especializada a las personas con discapacidad, garantizando su acceso a bienes, servicios esenciales, pero en especial los servicios educativos, de salud, de rehabilitación, tomando en cuenta la alfabetización tecnológica. Y cuarto, incluir a las organizaciones de personas con discapacidad en el diseño de iniciativas e innovaciones de construcción de estructuras de las ciudades, así como mantener tal vez un diálogo constante en las fases de ejecución y evaluación. Así que básicamente esto era lo que quería comentarles, ¿no? En esta ponencia creo que duró menos de los 9 minutos. Pero es importante que nosotros entendamos que los años que podamos tener nosotros de lucha, digamos, nos ayudan a entender de que estas circunstancias, estas barreras no vienen del COVID, no se desprenden del COVID, son barreras con las que hemos luchado desde hace muchísimo tiempo. Y tal vez el COVID hizo que se incrementara, que se acentuara las barreras que están experimentando las personas con discapacidad. Esto obviamente genera una crisis muy grande, pero es esencial que nosotros sigamos luchando juntos. Personas sin discapacidad y con discapacidad deben hacer valer los derechos, porque los derechos son para todos. Los derechos garantizan igualdad de oportunidades para todos. En Venezuela hay leyes que están perfectamente redactadas, está ratificada la convención y todo, pero lamentablemente las políticas públicas que se están cumpliendo para las personas con discapacidad tienen una debilidad muy grande. Es importante que nos centremos en los derechos de las personas con discapacidad y su familia. El Estado debe asumir esto, las organizaciones con discapacidad deben asumirla, las familias deben asumirlo, y esto es lo que va a permitir que haya ese engranaje, esa cadena entre Estado, entre gobierno abierto y las personas con discapacidad. Es algo, a título personal considero de que es algo de paradigmas, debe romperse los paradigmas en los que estamos viviendo ahorita, porque si no, eso va a ser la barrera mucho más grande que vamos a enfrentar. Bueno, quiero agradecer por la oportunidad, de verdad, a cada uno de ustedes, y particularmente a esta organización por permitir el espacio como panelista en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Juan Ángel. Vaya toda la gratitud de nuestra organización de Transparencia Venezuela, nuestro saludo a Consorben, que se ha convertido en una organización puntera de defensa de derechos humanos en general, no solo de las personas con discapacidad. Los hemos visto muy solidarios con causas que no atañen directamente a los intereses de personas con discapacidad solamente. Y eso es grande, eso es importante. Bueno, han concluido las presentaciones iniciales de todos nuestros ponentes, de Dina Bromberg, de Mariana Martínez y de Juan Ángel de Gubella. Ya llegan algunas preguntas. Hay un par de ellas que vienen de María José Túa, quien está en sintonía con nosotros en esta emisión. Digo sintonía, pareciera televisión, pero bueno, es más o menos como eso. A ver, María José nos dice a los ponentes, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad
que se adapta con rapidez a la accesibilidad y las sociedades a las que les cuesta más. Me refiero con estas últimas a las que vandalizan los diseños accesibles en las ciudades. Y pregunta también específicamente para Juan Ángel, ¿cree usted que los medios de comunicación están haciendo su aporte para contribuir a introducir en la sociedad un lenguaje inclusivo? En este caso, un lenguaje inclusivo seguramente en términos del reconocimiento de las personas con discapacidad. Y Ricardo Cuberos, quien está con nosotros, entiendo que desde Buenos Aires, Argentina, también presenta una pregunta. Ustedes pueden ir tomando nota de ellas para luego, brevemente, cada uno de nuestros panelistas, por supuesto, contestar las inquietudes de nuestros participantes. La pandemia ha acentuado 3 brechas de segregación de amplios sectores de la población. La brecha digital, entre quienes manejan la tecnología y los que no, por falta de formación, por dificultades físicas o cognitivas, edades, condiciones, etc. La brecha económica, marginando a quienes no tienen empleo regular, a quienes reciben solo subsidios o no reciben ni siquiera subsidios o ahorros o no tienen ahorros para poder sobrellevar el aislamiento o por la naturaleza de sus trabajos no pueden hacerlos desde sus hogares. El famoso teletrabajo que muchos estamos haciendo, pero a algunos o quizás a muchísimos les está vedado por esto que argumenta explícitamente la pregunta o el planteamiento que hace Ricardo Cuberos. Y por último, la brecha urbana, en la cual los sistemas de transporte público y el espacio público se convierten paradójicamente en la principal amenaza al contagio, volcando la prioridad en la conectividad y los canales propios de la sociedad de la información y la comunicación. Ese es el planteamiento que hace el arquitecto y profesor universitario Ricardo Cuberos. Creo que tenemos también por acá otra pregunta suya. En este escenario, los avances, otra intervención suya, los avances en acceso y usabilidad de las tecnologías de información y comunicación pareciera que han resultado insuficientes en nuestro continente, pudiendo evidenciar una mayor marginación entre quienes sobreviven la pandemia y los que existencial, operativa, funcionalmente no pueden, impulsando la posibilidad de trasladar el concepto de personas con discapacidad a sociedades con discapacidad. ¿De qué manera el gobierno abierto podrá apoyar a mitigar esta situación? Entonces, Dina, Mariana y Juan Ángel, como quiera que ustedes quieran que vayan a intervenir. Quien vaya a pedir la palabra primero, pues sírvase. Bueno, quisiera salir de eso de una vez, el estrés de las preguntas, sobre todo cuando Ricardo Cuberos es el que pregunta. Quería responder primero a María Túa. Yo creo que la gran diferencia entre estas sociedades conscientes a la adecuación a la inclusión y la adecuación de la accesibilidad y aquellas que por no serlo vandalizan y destruyen un patrimonio que es para todos al fin y al cabo, es el problema de la educación. La gran diferencia es la educación, la formación, la concienciación. Por eso todos estos cambios tienen que llevarse acompañados de campañas informativas, concientizadoras, divulgativas, donde la gente entienda que la accesibilidad además no es para ellos, no es para unos, la accesibilidad es para todos, porque ojalá todos lleguemos a viejo y cuando vamos llegando a viejo nos vamos dando cuenta que somos y hemos sido por mucho tiempo usuarios de la accesibilidad. Tener anteojos, usar audífonos, que puedes subir y bajar el volumen, son elementos que nos ponen a todos en una igualdad de condiciones de dependencia de ciertos objetos y ayudas para ser parte de este sistema.
Sí que yo creo que es un problema de educación, fundamentalmente, lo que le está faltando a estos pueblos que tienen que acompañar sus marcos jurídicos y normativos con este tipo de campaña. Con respecto a lo de Ricardo, efectivamente, y se van a abrir más brechas, todos hemos aprendido de ello, y los espacios, la sociedad como la estamos viendo está cambiando, la ciudadanía como la estamos viendo está cambiando. Entonces, así como efectivamente hay nuevas formas de trabajar y que nos ha costado mucho, porque además no todos tenemos la tecnología para hacerlo, ni tenemos los recursos económicos para actualizarnos en esa tecnología. No todos sabemos manejar esa tecnología y efectivamente también lo que él dice, la brecha que se creó ahora post-COVID de los espacios públicos, el transporte público, del lugar de los encuentros. Bueno, yo no sé cuál va a ser el futuro. Hay futurólogos, hay especialistas en ciencia ficción que se ha hecho realidad, pero es que todos vamos cambiando y todo va a ir cambiando y realmente no sabemos a dónde vamos a parar. Yo quisiera irme a Marte, que podrá tener otro destino, pero la ciudadanía va a cambiar. Entonces, cuando hemos superado estas brechas espaciales de la plaza, del parque, de la calle, del transporte, y hemos celebrado cumpleaños por internet, y hemos celebrado fiestas, yo he ido a matrimonios, he ido a misas, yo he hecho una cantidad de contactos que han superado la barrera del espacio y del tiempo, porque hemos logrado coincidir espacios horarios que de otra manera ni siquiera hubiéramos logrado hacer. Entonces, bueno, son reflexiones, son oportunidades, son nuevos escenarios para replantearnos ese futuro y construirlo en oportunidades complementarias y no en sustitutivas y no verlas ni demonizarlas. Yo creo que el futuro puede ser bueno si somos suficientemente conscientes de que sí hay que mejorar la accesibilidad, sí hay muchas estrategias que universalmente puedan dar respuestas mejores a las tecnologías de información y comunicación que tenemos ahora. Gracias, Dina. Puedo responder ya, ¿no? Mariana, adelante. Bueno, yo coincido con Dina en muchas de las cosas que ha dicho, pero no voy a repetir un poco la importancia que tiene la educación, pero sí que efectivamente yo creo que uno de los elementos fundamentales para generar transformación y cambio no solamente pasa por el elemento de la concientización, sino un paso previo es la sensibilización, ¿no? Las personas no cambian porque tú les digas que tienen que cambiar, las personas cambian porque están concientizadas de que algo tienen que cambiar. Entonces yo creo que eso es una premisa que todos debemos reflexionar y también tenemos que interiorizar, ¿no? Porque estamos viendo, como bien ha dicho Dina anteriormente, estamos en una sociedad que cambia todos los días, las sociedades son dinámicas, no son estáticas, con lo cual prácticamente lo que tú tienes diseñado para un momento te va a cambiar al minuto cero, o si lo podemos contextualizar en el ámbito del COVID, mira todo lo que ha generado esto, ¿no? Yo esta mañana comentaba justamente en este taller que las situaciones que ha puesto al frente el COVID-19 no son situaciones probablemente nuevas, son situaciones que ya traíamos de antes, pero que no hemos sabido atender. Y ahora de alguna manera también vuelven a salir a la palestra con un porcentaje mayor de agravamiento en el que dice, bueno, aquí hay una llamada de atención para poder atender estas necesidades. El elemento de las brechas, bueno, el elemento de las brechas que ha comentado Ricardo en su pregunta, sí, y yo diría que no solamente son las 3 brechas, yo creo que van a salir muchísimas más brechas. El elemento de las brechas se va a ampliar muchísimo más, el elemento de las desigualdades también. Si tuviéramos que hablar de cómo están estos elementos y cómo va a afectar el COVID justamente a esa aplicabilidad de los objetivos de desarrollo sostenible, nos veríamos en una situación bastante compleja, porque evidentemente desde el punto de vista económico hay muchísimas familias que van a empezar justamente a entrar en ese umbral de pobreza que antes no formaban parte, y de las que formaban parte, su situación será más acuciante con un nivel más crítico, con lo cual entonces ya tenemos otros condicionantes y otros indicadores que tenemos que atender. El elemento del teletrabajo lo pudiéramos prácticamente analizar desde muchas perspectivas. Si pudiéramos hablarlo desde la perspectiva de la igualdad de género, pudiéramos pensar que el teletrabajo pudiera ser un elemento que facilitaría el elemento de la conciliación, pero por otra parte, entonces luego tienes otra visión que es, u otro prisma, y es que, bueno, si las mujeres teletrabajan, no van a visibilizarse, con lo cual las mujeres entonces no pueden tener teletrabajo, tienen que volver a sus lugares de trabajo, con lo cual realmente estamos conviviendo ante una cantidad de situaciones con las que estamos jugando prácticamente como un péndulo, que tú dices, bueno, me decanto por el teletrabajo o no. Aquí en España prácticamente hay procesos ya impuestos de consultas ciudadanas para regular el ámbito del teletrabajo, porque sí que es verdad que, como dice Dina, no solamente el espacio virtual ha cambiado el sentido, los tiempos, hay momentos que tú te sientas en el ordenador a las 9 de la mañana y son las 9 de la noche, todavía estás en el ordenador. Tú dices, pero madre mía, entonces
entonces trabajo 12 horas y más de lo que, un momento, atención, o sea, vamos a ver, ¿no? El elemento del tiempo libre, del ocio y del tiempo libre, es decir, hay muchos conceptos que estamos de alguna manera redefiniendo también en espacios con los cuales tampoco contábamos, ¿no? Bueno, el elemento de la brecha económica ya más o menos lo dije un poco. Lo del transporte, bueno, mira, hay un elemento fundamental dentro de todos estos elementos que no solamente tienen que ver con gobierno abierto, que sí que tienen que ver porque tiene que haber efectivamente una sistematización de políticas y de diseño de estrategias, sobre todo con sentido coherente. O sea, voy a contar el caso español, por ejemplo. En el confinamiento ha traído, ya lo podemos ver, prácticamente un elemento de indicador global, cómo han bajado los niveles de contaminación ambiental en más del 50%. ¿No? Luego, se había hecho toda una petición antes del COVID del uso de, por supuesto, de dispositivos móviles para que de alguna manera también contribuyan a mejorar la calidad del aire y frenar esos niveles de contaminación. Le hace las bicicletas, los patinetes, tal, ¿no? Eso de alguna manera hace que las personas utilicen menos el coche o el automóvil o el carro, ¿verdad? Y garantice un poco la pureza del aire, reduzca los niveles de CO2 y favorezcas también justamente ese elemento de contaminación, ¿no? Pero luego, por otra parte, luego ves una política de que el Estado entonces incentiva la compra de vehículos. Entonces tú dices, bueno, pero a ver, ¿dónde está el elemento de la coherencia? ¿Vamos realmente a trabajar por modelos sostenibles, accesibles, o vamos a seguir utilizando los viejos modelos y los viejos paradigmas? Yo creo que eso es un elemento que también nos hace pensar, ¿no? El factor de la accesibilidad, creo que lo había dicho Juan Ángel en su presentación y lo comenté yo también. Creo que las personas con discapacidad en este sentido tienen que ser elementos, son los grandes diseñadores de los entornos, y creo que dentro de ese modelo de gobierno abierto efectivamente tenemos que contar con ellos para diseñar las ciudades, los entornos urbanos, los barrios, las calles. O sea, en países europeos vemos una primera aproximación de diseño urbano, porque además las personas que viven en estos entornos europeos han pasado por varias guerras, con lo cual han tenido que adaptar sus modelos urbanos justamente a personas que quedaran justamente lisiadas, que personas que tuvieran alguna discapacidad. Es decir, en esos momentos históricos se adaptaron las ciudades, y ahora si estamos pensando en ciudades inteligentes, también tenemos que pensar también en toda una serie de indicadores que van muchísimo más allá, un poco lo que él decía, ¿no? Cómo facilitamos la tecnología para que gestione mejor esa accesibilidad, facilite los procesos, es decir, eso es la tecnología cívica, facilitar los procesos a las personas y el acceso, un poco lo que decía el otro compañero, el elemento de la alfabetización digital es fundamental. Tú puedes invertir 1.800 millones de euros en procesos tecnológicos y luego si la ciudadanía no sabe utilizar la tecnología, ¿cuál es el impacto real que tiene esa tecnología? Si cuando tú realmente estás conectado a través de una webcam, también está generando algún elemento de contaminación que además se puede inclusive calcular en una huella de carbono. Entonces, realmente creo que tenemos que tener ciertos principios de coherencia también, ¿no? Y generando modelos de inclusión, tenemos que pensar en muchísimos condicionantes, no solamente uno. Pero si estamos hablando de modelos de gobierno abierto, claro que todas las personas tienen que formar parte justamente de ese rediseño de espacios y de situaciones en las que todo el mundo pueda participar y además deba participar, ¿no? Eso es lo que se llama el diseño consciente. Tenemos que diseñar justamente escenarios de futuro a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, contando con las personas con las que no contábamos. O sea, porque cada opinión cuenta y de alguna manera también cada situación es particular. Lo decía yo hace un momento. El concepto de Smart Adapt, las ciudades, los territorios, los espacios tienen que también adaptarse a los perfiles de ciudadanía. Entonces, eso de alguna manera también, claro, hay que sensibilizar a la población, hay que educar a la población, como bien ha dicho ella. Yo siempre lo digo, para tener una ciudad inteligente, un entorno inteligente, un país inteligente, hay que tener una ciudadanía inteligente también. Es una ciudadanía que esté formada, que sea consciente del porqué de estos cambios. No porque yo diga que vamos a tener ahora unos dispositivos tecnológicos que van a poder medir cómo se mueve la gente por las ciudades, si más en patinetes, más en bicicleta. ¿Y esto y para qué? Todo tiene que tener una finalidad coherente, ¿no? O sea, no es el por qué, es el para qué. Para mejorar la calidad de vida, para mejorar el acceso de las personas que tienen ciertas discapacidades, para que se inserten en la sociedad. Diseñamos dispositivos en las paradas de los autobuses para que la persona pueda saber en cuántos minutos viene un autobús, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, la inclusión es un concepto que, como bien ha dicho, no solamente es teórico, sino que la inclusión es un concepto que tenemos que ir construyendo y modificando en la medida que pasan los acontecimientos, ¿no? Entonces, yo creo que las claves están un poco en ello. Gracias, Mariana. Juan Ángel, cuando quieras. Sí,
relación a este tema de si los medios de comunicación están haciendo su aporte para contribuir a la sociedad de un lenguaje inclusivo, bueno, ya desde hace mucho tiempo, de hecho, antes de la pandemia del COVID-19, ya estaban establecidos en las leyes venezolanas, obviamente, que se debe generar subtítulos y sistemas de interpretación para cada uno de los sistemas televisivos, canales televisivos del Estado. Y la Constitución lo dice claramente, garantiza el uso de subtítulos en las alocuciones, en cualquier canal televisivo. Lamentablemente, esto ha sido algo que ha costado muchísimo implementar. De hecho, aunque se ha implementado el uso de intérpretes de lengua de señas para varios canales del país, sin embargo, el cuadro es muy pequeño, entre otras cosas, ¿no? Es necesario que nosotros podamos entender que los detalles marcan la diferencia, no solamente para las personas sordas, para las personas con discapacidad intelectual, para los sordociegos, cómo ellos pueden recibir la información. O sea, es necesario que nosotros podamos entender que aún existe un trabajo bastante amplio dentro de los medios de comunicación. Y obviamente los principales encargados de hacer que este derecho pueda cumplirse o de hacer valer sus derechos son las personas con discapacidad, entendiendo de que el COVID-19 obviamente incrementó, amplió mucho esta brecha, esta deficiencia. Es necesario comprender que también hay organizaciones que debido a este COVID-19 han podido hacer cierta mejora, tal vez crear textos con lenguaje de fácil lectura, entre otras cosas. El objetivo es realmente que pueda existir una verdadera inclusión, no solamente de personas con discapacidad, niños, adultos mayores, entre otras cosas. Lo que sumemos cada organización, cada una de las organizaciones, eso genera una estructura, una torre que va a ser lo suficientemente sólida como para poder decir, mira, nos apoderamos de lo que realmente es la verdadera inclusión. Ya tenemos las leyes, falta es la lucha del cumplimiento de las mismas. Cuando esto se puede hacer a un 100%, esto sería lo mejor. El enlace, el acceso a la información, el acceso a información tal vez por sistemas de interpretación, por fácil lectura, por audiodescripción. O sea, cada uno de estos aspectos va a ser sumamente importante para garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad, sin importar la condición, sin importar la discapacidad. Porque, bueno, todos los derechos son para todos, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la pregunta. Creo que es una inquietud bastante interesante. Igualmente, hoy nosotros considero que pudiéramos estar muy contentos por tener aquí a Dina. Dina, de verdad, es una persona de una trayectoria excelente, ha luchado por esto de la accesibilidad. Fue una noticia bastante agridulce saber que ella está ahorita en España y que se fue hace un tiempo para allá, pero considero que es un aporte muy valioso los conocimientos y la experticia que tiene en materia de accesibilidad. Y de verdad debo agradecerte mucho, particularmente Dina, por esto. Gracias, Juan Ángel. Tenemos, creo que una pregunta más, o quizás dos. Sí, creo que hay dos planteamientos. Vamos a hacerlos. Estamos ya cumpliendo en este momento 61 minutos de foro. Lo tenemos previsto para 60, pero creo que nos podemos tomar 10 minutitos más para una última ronda de preguntas y de intervenciones mucho más breves. Eso lo solicitaría a nuestros panelistas. Uno de los planteamientos reza así. Tomando en cuenta, este viene de Yoconda Fuenmayor, una de nuestros asistentes. Tomando en cuenta el desconocimiento por parte de los ciudadanos con respecto o con relación a la accesibilidad, ¿qué mecanismos recomiendan implementar específicamente en las comunidades residenciales? ¿Cómo asumir nuestras responsabilidades? Dice Yoconda. Y creo que hay otro planteamiento más por acá, presentado a través del chat, nuevamente de Ricardo Cuberos, lo voy a leer, creo que no es una pregunta directamente. Muy interesantes las presentaciones y sus respuestas. En realidad, la visibilización de las diversidades por discapacidad, género, etcétera, que las tecnologías de información y comunicación pudieran estar ocasionando, idealmente serían un horizonte, o serían un horizonte ideal,
ya que de esta manera todos podemos colaborar de manera igualitaria, independientemente de nuestras limitaciones y diferencias. Por cierto, el tema de la inclusión no es solamente relacionado con personas con discapacidad. Por ejemplo, hubo una importante activista de derechos LGBTI venezolana que cuando vio el anuncio de este evento dijo: ¿y para cuándo un foro sobre gobierno abierto y personas de las comunidades LGBTI? Bueno, Quiteria Franco, que es la activista de la que hablo, no está conectada en este momento, creo, pero si lo estuviera le diría, ya lo estamos considerando y muy próximamente, porque por la vía que lleva la pandemia y la cuarentena en Venezuela, creo que vamos a estar varios meses más haciendo espacios de transparencia a través de esta y otras vías, y creo que podemos discutir muchísimos temas y ese lo tenemos en la mira. Eso es importante también desde la perspectiva de la inclusión. Y bueno, si quieren ustedes rápidamente hacer un comentario sobre estos dos últimos planteamientos que hemos tenido. Dina. Me anoto. Sí, es muy interesante la pregunta, Yoconda. Tú sabes que esa es una de las grandes peleas que hemos tenido. La gente asocia la accesibilidad muchas veces a los arquitectos y ahora a los tecnólogos, porque ahora hablan de accesibilidad en muchos ámbitos. Pero una de las cosas en las que más hemos incidido es que los contenidos de inclusión, de equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad y la accesibilidad son contenidos que no son propios de una profesión. Son contenidos que se deben dar en todas las profesiones, los sociólogos, los periodistas, los abogados, los ingenieros. Todas las profesiones tienen mucho que ver con la accesibilidad. La formación integral de la ciudadanía debe incluir el tema de la inclusión, valga la redundancia, y el tema de los ajustes razonables, el tema de las medidas positivas y el tema de la accesibilidad de una manera integral. Porque es que es lo que lo han dicho, pues la accesibilidad es para las personas de baja talla, de alta talla, de bajo peso, de alto peso, que cargan paquetes, que empujan un bebé. Es decir, la accesibilidad es una condición que tienen que tener los entornos físicos, urbanos, cognitivos, comunicacionales, tecnológicos, todos los entornos tienen que tenemos que caber todas las personas en él. Entonces es una cuestión de formación. Los líderes comunitarios tienen que saber de accesibilidad. Las asociaciones de vecinos tienen que saber de accesibilidad. Eso es un contenido básico de la vida porque es una condición inherente al ser humano. Entonces así, acompañándolo, por ejemplo, con boletines, con folletos, con campañas donde la sociedad, la comunidad entienda lo que implica la accesibilidad, los ajustes razonables que se pueden hacer a la medida para que en estas urbanizaciones, en estas pequeñas comunidades también se hable de eso. Es necesario, es parte de la formación integral de los ciudadanos. Y con respecto a, no, yo creo que esa era fundamentalmente la reflexión. La accesibilidad está en todo, la integración está en todo y todos los colectivos nos vemos reflejados en esa necesidad de ser ciudadanos. No sé si Mariana, en este momento. Sí, bueno, yo voy a comentar algo un poco parecido a lo que ella había dicho anteriormente. Digamos que lo de la inclusión es un concepto polisémico, ¿no? Efectivamente, un poco lo que ella ha dicho, creo que es un elemento que tenemos que trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Yo en el ámbito de las ciencias sociales, que es el ámbito que me toca, y bueno, trabajando en el ámbito de la innovación social, efectivamente es un concepto que además, lo decía anteriormente, creo que es un elemento que hay que profundizar también con otro tipo de entidades. Nosotros lo estamos trabajando, y por eso parte de una experiencia práctica, nosotros lo estamos trabajando con otras entidades, que son distintas entidades que trabajan justamente con personas con discapacidad, porque también justamente ese elemento hostil también lo vemos reflejado en otras entidades. Entonces, probablemente ese elemento de exclusión también forma parte de otras personas que, como bien ha dicho ella, no solamente no es que no esté formada, sino que no está sensibilizada. Y efectivamente, entonces, claro, esa cuestión mental que tenemos, bueno, de que todos somos iguales, sí, pero tú eres diferente a mí y no tienes las mismas capacidades que yo, inmediatamente te excluyo, ¿no? Entonces, justamente el elemento de inclusión es un elemento que se trabaja
y además que se tiene que trabajar porque justamente para lograr entornos cercanos, más amigables y accesibles en toda la terminología, todo lo que implica, ¿no? E inclusivos, claro, hay que también trabajar justamente con personas justamente ambivalentes, esas personas que no creen, que no creen en esos postulados teóricos, sino que están de alguna manera enfrascadas en que, bueno, yo tengo mi modelo de vida, tú no eres igual que yo, ni podrás ser igual que yo, con lo cual yo no te voy a incluir en mi campo, ¿no? Entonces va mucho más allá de los simples elementos teóricos, y yo estoy de acuerdo con Dina que sí, que más que una lucha es un trabajo de alguna manera persistente y sostenido en el tiempo, pero que pienso que, bueno, las sociedades también estamos cambiando y por fortuna también estamos generando, abriendo, o sea, hackeando un poco esos modelos que también forman parte de lo que es el gobierno abierto, ¿no? ¿Cómo hacemos para hackear esas administraciones públicas que también en algunos momentos discriminan, ¿no? Y de alguna manera también anonimizan los procesos, ¿no? Eso creo que es importante también plantearlo, porque de alguna manera las administraciones también tienen que ser el reflejo de esos cambios sociales, es decir, no podemos seguir trabajando con estos modelos obsoletos que a veces cargamos que se convierten en un lastre cuando la ciudadanía va un paso por delante, ¿no? Entonces eso todo tiene que ser un reflejo coherente y sostenido en el tiempo, y también generar otras formas de trabajar, otras formas de hacer las cosas. La Agenda 2030, lo contaba esta mañana en el taller, de alguna manera sentó un precedente porque planteó una manera diferente de hacer las cosas, una manera distinta de trabajar por el desarrollo sostenible, entendiendo justamente esos principios de equidad y de igualdad social, que no es solamente el ámbito del medio ambiente, es justamente trabajar por la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Entonces eso tiene un sentido que va mucho más allá, ¿no? De esas premisas básicas que podamos pensar, con lo cual yo pienso que la reflexión también va por ese lado, y que efectivamente sí tenemos que seguir trabajando por abrir sociedades que todavía están cerradas y seguir abriendo espacio. Y además también quiero decir que los derechos se conquistan. O sea, los derechos humanos de alguna manera también están dados, pero hay nuevos derechos que tenemos que conquistar y hay nuevas luchas que hacer, con lo cual también eso tenemos que ponerlo en valor, ¿no? Gracias, Mariana. Juan Ángel, unos minutos más si los necesitas. Sí, bueno, de verdad quiero agradecer a todos por la oportunidad de estar aquí, de poder generar este espacio. El hablar de inclusión y accesibilidad es algo que es diario, es algo que involucra una lucha constante. Sin embargo, la esperanza y la fe por lograrlo quizás pudiera tambalear en alguna oportunidad, pero debemos entender de que hoy es que podemos cumplir nuestros sueños. Es decir, hoy podemos luchar por esos sueños, así que es una oportunidad única y de verdad quiero agradecerles a ustedes ese espacio. Gracias a ti también por esas palabras de estímulo para todos nosotros, Juan Ángel. Bueno, creo que no hay nuevas solicitudes de intervención de ustedes, no hay planteamientos. Yo considero que han sido muy completas las explicaciones que han hecho, las ponencias que hicieron al principio de este foro, y es posible que nuestra audiencia en vivo y seguramente nuestra audiencia en diferido, cuando este foro que está siendo grabado esté a disposición de mucha más gente a través de nuestro canal de YouTube en Transparencia Venezuela. Lo anunciaremos, por cierto, a través de nuestras redes sociales, @nomasguiso en Twitter e Instagram, y a través de nuestro portal web, transparencia.org.be. Por allí vamos a anunciar cuando este foro y todos los de espacios de transparencia estén disponibles. Y hay algunos, por cierto, que están siendo aprovechados por los ciudadanos que no pudieron estar en las anteriores emisiones. Vaya nuestra gratitud para todos nuestros panelistas, Dina Bromberg, Mariana Martínez, ellas dos desde España, y Juan Ángel de Gubella, presumo que desde Caracas, sí, debes estar desde Caracas, Juan Ángel. A todos, felicitaciones por... Sí, correcto, desde Caracas. Felicitaciones por su participación en este foro. Muy especial nuestra gratitud y nuestra felicitación también a los dos intérpretes de lengua de señas venezolana, porque también hay que particularizar esto, es la lengua de señas
venezolana. Espero que quienes se hayan podido acercar con discapacidad auditiva desde otro lugar del mundo hayan podido entender la manera de los venezolanos de llevar adelante la lengua de señas. Ellos dos han sido Laura Reyes, en este momento en pantalla, y quien no se ve, pero ahí está, Víctor González. Muchas gracias a ellos por su participación esta mañana y también a ustedes que nos han acompañado, a todos ustedes, en nombre de Transparencia Venezuela. Muchísimas gracias, Dina, Mariana y Juan Ángel. Gracias a todos nuestros compañeros de Transparencia que han colaborado con esta emisión y gracias a ustedes también por haber estado aquí con nosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Un placer. Hasta luego, muchos abrazos.